La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Auspicia Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Asóciese llamando al 2135-7503. Auspicia este programa Diario La Voz Nacional. Aquí comienza Historias del Peronismo. Un espacio de revisionismo histórico para evitar tergiversaciones y conocer en profundidad la historia del movimiento creado por el general Juan Domingo Perón. Historias del Peronismo. Conduce Juan Imperial. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos 21:08 en Argentina y nosotros ya reunidos aquí alrededor de la radio o del celular o de la tablet, vaya uno a saber cómo nos están escuchando, para hacer esta nueva Historias del Peronismo, esta nueva emisión de Historias del Peronismo en este 28 de octubre, nuestro programa número 57 de este ciclo que sigue repasando profundamente la historia del movimiento popular más grande que haya parido Hispanoamérica. Vamos a estar como siempre, a esta hora ya somos cabecera con Radio 4 de Junio, desde el estudio suboficial mayor Héctor Zampayo de Radio 4 de Junio. Y ya también a esta hora Radio Abril retransmitiéndonos en Bahía Blanca. Y por supuesto, como siempre, por YouTube en Juan Imperial TV. Suscríbete al canal, dale que estamos cerquita ya de los 700 suscriptores. Y a vos te va a venir bárbaro porque cada vez que hagamos Historias del Peronismo te va a llegar, activale la campanita de notificaciones, te va a llegar la notificación que estamos en vivo. Y además tenés programas políticos, históricos, culturales, deportivos, musicales y tenés transmisiones deportivas. Lo mejor del deporte argentino lo tenés ahí en vivo, transmitido por Juan Imperial TV. Dale, suscríbete. Redes sociales, Historias del Peronismo, Facebook, Twitter, Instagram. Seguinos, que te vas a enterar antes lo que va a pasar en el programa. Y además, como si fuera poco, en un ratito, cuando terminemos este programa, lo vas a tener subido para que lo escuches en diferido cuantas veces quieras. Estamos en el WhatsApp 11 58 04 16 50. 11 58 04 16 50 para tu mensaje de audio o de texto. Dejanos tu mensajito, participá del programa, claro que sí. Y en el chat de Juan Imperial TV en YouTube también nos podés dejar tu mensaje ahí al costadito de la transmisión. Bien, hoy vamos a iniciar, porque este programa tiene, ya el año pasado hicimos Perón en el exilio con el profe Clopet, maravilloso, un ciclo de varios programas que dio que hablar, brillante. Este año iniciamos con Oleg Migno una vez al mes. En el primer programa del mes lo tenemos a Oleg hablándonos sobre la Constitución de 1949, que tanto está dando que hablar también. Y hoy vamos a iniciar una serie de charlas con alguien que yo vengo siguiendo hace mucho tiempo por redes sociales, que nos hemos contactado y que hoy lo tengo aquí en Historias del Peronismo por primera vez. Y vamos a hablar en una entrega que yo le propuse recién a Luis, y por eso me animo a decirlo al aire, que tendrá en el último programa del mes. Vamos a hacer entregas de lo que van a ser militares intelectuales que influenciaron en el pensamiento de Juan Domingo Perón. Así que, mire, si tenemos material para recorrer con el querido Luis Gote, que lo tengo ahí en línea del otro lado y lo saludo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Saludamos a la producción de la radio 4 de junio y a los oyentes. Primero, déjame decir algo, pedir disculpas porque esta es la segunda invitación que me haces
en la primera agendé mal el día. No pasa Imagino los inconvenientes de organización que causé, así que te pido nuevamente disculpas por ello. Por favor, así ya pasó. Vamos a tratar de lucirnos doblemente entonces ante la falta. No pasa nada, ya pasó. Quedó en el anecdotario del programa. Luis, ¿está bien como lo presenté? Vamos a hablar de militares intelectuales que influenciaron en el pensamiento del general Perón. Sí, hay toda una gama de pensadores, de intelectuales militares que han influido en el movimiento peronista. Pero primero déjame hacer una introducción para comprender por qué, cómo de golpe el oyente va a decir cómo militares intelectuales, militares que pensaban, militares que tenían inteligencia, porque viste, hoy el relato discursivo es que es una contradicción hablar de militares que sean intelectuales o militares, o de hablar de inteligencia militar sobre todo, ¿no? Todo esto tiene una génesis o un porqué. Por eso empezaría con una pequeña introducción. Vos fíjate que el presente, o sea, el presente siempre nos interpela, sobre todo cuando nos preguntan cómo llegamos hasta acá. Fíjate que los índices de la Argentina son malísimos, o sea, nivel de pobreza, indigencia, desindustrialización, desocupación. Esto obviamente que necesita de respuestas. ¿Y dónde vas a buscar las respuestas? En el historiador, es decir, en la historia. Y que la historia no es pasado. Muchos pibes, sobre todo los más jóvenes, no les interesa, no les importa la historia porque no les importa saber el pasado. Pero claro, si vos analizás o la definís a la historia como el conocimiento del pasado, y te puede resultar hasta aburrida o no interesado. Pero la historia justamente es una acumulación de acontecimientos, de hechos, sucesos que se van eslabonando y se encadenan con el presente, ¿no? Y que no requiere de divulgadores, sino de análisis. Hoy no se hace análisis de la historia, nadie analiza la historia. Hoy la historia, de alguna forma, se ha convertido en un relato, en una herramienta de la agenda del poder global dominante, cuyo objeto es que olvidemos. ¿Por qué decimos esto? Y no es caer en teorías conspiranoicas, conspirativas y todo lo demás. Porque, bueno, hay una frase que remanida, súper repetida, que aquellos pueblos que olvidan su historia vuelven a cometer los mismos errores, ¿no? Y eso es real, no es un invento, porque la Argentina viene repitiendo los mismos hechos de hace 100 años y estamos estancados. La misma situación que dieron origen a estos intelectuales militares que vamos a empezar a nombrar y vamos a empezar a conocerlos, esas realidades que ellos enfrentaron, hoy están presentes en nosotros. Pero con la diferencia que no tenemos militares intelectuales o pensadores militares. Claro. ¿Por qué? Porque les prohíben pensar. Hay todo un modelo de formación militar que les impiden razonar, pensar, inclusive hasta de amar a su patria. Y no es una exageración, no es una exageración. Los han ideologizado o están atravesados por una ideología europeísta que les impide reaccionar y ni siquiera ver cuando la patria está en peligro, quiénes son los enemigos de la patria. Con respecto a los historiadores, que esto es un sujeto clave para comprender este presente y por el cual mucha historia no se conoce y todavía estamos discutiendo relato y no historia, y esto corre obviamente de mi parte, que son responsables justamente los historiadores, cuando escriben, cuando van preparando su libro, previamente pasan por dos etapas. La primera es la recolección de fuentes, ¿viste? De documentos y demás, que es lo que se denomina la etapa heurística. Y la segunda es la interpretación de esa fuente, que es la hermenéutica. En estos actos, previo a la escritura, a empezar a desarrollar su libro, se cometen muchas veces, y más en estos tiempos de posverdades, deslealtades, dejando de lado ciertos documentos, ciertos personajes, incluso se tergiversan muchas cosas, se olvidan o se malinterpretan. En Argentina tenemos un larguísimo camino en ese sentido, sobre todo en lo que se ha denominamos leyendas negras, ¿no? En particular lo que han hecho con la figura de Rosas y también, ¿por qué no?, de Perón, es atroz, es terrible. Vivimos en épocas, Luis, vivimos en épocas de hermenéuticas retorcidas, ¿no? Sí, sin duda alguna. Pero totalmente, claro. Totalmente. Es por eso que nacieron, sobre todo en Argentina, a principios del siglo XX, las corrientes historiográficas, como la liberal mitrista, responsable
de toda esta tergiversación histórica en el cual nosotros nos hemos nutridos, nuestros padres, nuestros abuelos y seguramente nuestros nietos, porque no hay por lo menos un horizonte de cambio en esto, ¿no? Uh-huh. Es la historia oficial, la historia liberal, pro-británica, de libre mercado, en la cual se vienen formando desde las universidades y obviamente los colegios secundarios. La otra corriente historiográfica es la que bien definía Norberto Galasso, la corriente mitre marxista, el materialismo histórico marxista. Galasso decía que era mitre marxista porque seguía los lineamientos de la corriente mitrista, sobre todo el marxismo, que necesitaba en la descripción de la historia argentina, necesitaba de un modelo de producción feudal para de esa forma demostrar que el marxismo también era aplicado a la Argentina. Necesitaba ese modelo de desarrollo productivo feudal que no encontraba en Argentina. ¿Y qué hacen? Toman la idea de Mitre de los caudillos como señores feudales, como bárbaros y como despiadados. Uh-huh. Entonces hacen una continuidad los marxistas o la historiografía marxista de la línea mitrista. Y después tenemos como tercera escuela corriente revisionista que ya nace a mitad del siglo pasado, que es el revisionismo histórico, ¿no? De Manuel Galvez, de Pepe Rosa, Fermín Chávez, que han quedado un poco diluidas con el tiempo porque en las universidades, al no enseñarse, se han perdido estas corrientes que de los análisis sobre todo de los últimos 50 años de historia. Así que cuando escuchamos o compramos un libro de historia o de algún historiador, generalmente pertenecen a alguna de estas posiciones o corrientes historiográficas, que nadie se pregunta de qué corriente historiográfica pertenece a aquel historiador o de dónde pertenecía Félix Luna o de Piña o de otros historiadores. Generalmente vemos que en el mercado te lo ponen diciendo es el libro más vendido, vas y lo compras. Uh-huh. Y te quedás con lo que él dice. Nadie profundiza sobre cuáles son sus herramientas, por qué dice esto y no dice lo otro, por qué profundiza o por qué toma estos autores. Y es de fundamental importancia conocer esto previamente antes de comprar el libro. Pero bueno, nadie se toma estas molestias. Uh-huh. Dicho esto, decimos que hay una categoría de análisis histórica poco o nada reconocida o que nadie toma, que es justamente lo que da título a esta presentación o a este bloque en tu programa, los intelectuales militares o militares industrialistas. En parte se debe porque caemos en absurdos y falacias ideológicas, ¿no? Uh-huh. Como las que dicen lo que yo te decía, militar e intelectual configuran una contradicción. O le de inteligencia militar, que lo ponen como un ejemplo de un oxímoron, o también una gran contradicción. Sin embargo, entre 1870, 1880 y hasta 1890, nacen quienes formarán parte de este grupo de intelectuales, que pensarán a la Argentina desde un paradigma distinto, ya no de una Argentina que se integra a la economía europea y al mercado mundial como compradora de manufacturas y proveedora de materias primas. Tal vez, o quizás, el primero de estos intelectuales militares fue el teniente Francisco Romero, ayudante de campo del general Mosconi, te estoy uh-huh. hablando allá en 1920, uh-huh. ya hace 100 años, sí. Que se destacó por su obra literaria e ideas filosóficas. En aquella época señalaba que el conocimiento de la cultura desempeña un rol fundamental en la formación de la persona. Estoy tomando y estoy leyendo frases de estos autores para evitar tergiversaciones y que conozcamos el pensamiento profundo de sus escritos y sus formas de pensar, que no haya influencia subjetiva de mi parte, así yo no agrego ninguna palabra ni quito nada. En estas frases las voy a leer porque me parecen súper interesantes, ¿no? Uh-huh. Te decía que el teniente Romero hacía hincapié de la importancia de la cultura en la formación de la persona. Estas ideas parecen una verdad de perogrullo, ¿no? Pero fíjate que hoy en nuestra realidad, cultura y persona están totalmente desencontradas. La cultura está desaparecida. A muy poco les interesa formarse o informarse. Es más, nos han terminado de una forma insectificando. Totalmente. La misma problemática que veía Romero en aquella época, hoy la estamos sufriendo nosotros aquí. Uh-huh. El problema que veía Romero en su época, hoy, como te decía, la estamos viendo en este presente. Y dentro de sus obras, fíjate la calidad de los títulos de las obras, que hoy obviamente son inhallables, no las vas a encontrar. Un filósofo de la problematicidad, filosofía de la persona, sobre la historia de la filosofía, sobre la filosofía en América.
habrá tenido un caudal cultural muy importante, Romero, por eso mismo ha pasado, sí, lo han ocultado y permanece oculto por la mayoría de todos nosotros, ¿no? Otros que formaron parte de estos intelectuales militares serán, por nombrar algunos, porque son muchos, y no nos alcanzaría semanas para detallarlos y para profundizar en estos pensamientos, pero solamente por nombrar algunos que más o menos conocemos, por lo menos de apellido o de título, ¿no? Como el caso de Enrique Mosconi, Manuel Savio, Ricardo Marambio, José Ocavalda, Alonso Baldrich, Ernesto Vicat, Ramón Molina, Raúl Berrera, Segundo Storni, Juan San Martín, Bartolomé Descalzo, José María Sarobe. Y vamos a analizar algunos de ellos nada más para no serlo tan extenso. No, pero a ver, Luis, seamos todos los extensos que necesitemos ser. A la gente le va a encantar profundizar en lo que tengamos material para hacerlo con todos los militares intelectuales. Ahí hay nombres muy fuertes y que la mayoría de los chicos no conocen. Entonces tenemos que hacer escuela con esto. Y déjame antes de dejarte seguir, porque me quedan 8 minutos de programa, pero quiero aprovecharte hasta el final, por lo menos en esta primera entrega, que es casi una introducción. Hola Juan, te felicito por el programa, te mando un fuerte abrazo para vos y para el compañero y amigo Luis Gote, dice Carlos González. Y qué grande Luis, abrazo a ambos, esta vez pude conectar en vivo y en directo, dice Silvina Batallanes, a quien le mandamos un abrazo grande también. Sí. Bueno, gracias a los compañeros por los saludos, la verdad que se los aprecia muchísimo. Y siempre están empujando y están dando fuerza para seguir adelante. Así que bueno, te decía de estos militares, solamente por desarrollar algunos en estos minutos que nos quedan, vamos a tomar la figura de Enrique Mosconi. Yo creo que Enrique Mosconi es, obviamente que la figura máxima del pensamiento nacional es la del general Juan Domingo Perón. No es porque seamos peronistas, es porque es la realidad. Lo ha demostrado, lo ha demostrado sus obras, lo ha demostrado a través de sus mensajes, de su discurso, y parece que estuviesen relatados, escritos, dichos en tiempo presente. Es más, y lo he hecho en mis cuentas de Facebook, por ejemplo, de transcribir sus palabras sin mencionar el origen, y todos piensan que es un pensamiento o es una reflexión de alguien importante en la Argentina y que conoce en profundidad la Argentina, cuando fue escrito hace 60, 70 años. Claro. Y de alguna forma el general Perón sintetizó el pensamiento de los militares, de los cuales te he hecho una mención y los he abreviado, ¿no? Porque como te decía, son muchos los militares que han escrito y han publicado obras sobre la Argentina, que debe romper su modelo pastoril para ingresar a la revolución industrial, ¿no? Y a industrializarse y ver a Inglaterra como el principal enemigo de nuestra patria, y sobre todo la preocupación que tiene la Patagonia como región estratégica futuro. Ya en 1920, 1930, que después lo profundizaremos con Sarobe, veía la importancia de la Patagonia, que hoy parece que a nadie está interesando. Fíjate lo que está sucediendo con el caso de estos mentados mapuches, que en el fondo hay una disputa del territorio y los recursos que hay debajo de este territorio. Y ya lo veníamos viendo hace 100 años, y obviamente que, salvo el general Perón, después nadie más se preocupó de la Patagonia. La Patagonia no está integrada al sistema federal de gobierno argentino. Es más, en algún momento también deberíamos discutir el concepto de federalismo, y no solamente discutirlo, sino también de convertirlo en un hecho real, porque hoy el federalismo, en su artículo 1 de la Constitución Nacional, prácticamente es letra muerta. Pero bueno, este es otro tema. En el caso de Mosconi, es muy interesante la figura de Mosconi, ¿no? Que fue uno de los principales promotores de la aviación argentina, y principalmente fue el creador de yacimientos petrolíferos fiscales, que con la ayuda del presidente Marcelino Torcuato de Alvear, muchos confunden, creen que fue Irigoyen, pero fue Alvear quien impulsa la creación de yacimientos petrolíferos fiscales. Porque Mosconi, dentro de sus convicciones íntimas, sostenía la necesidad de una autonomía nacional petrolera. Fíjate lo que estamos hablando. Sí. Autonomía nacional petrolera, cuando los recursos del petróleo prácticamente están en manos de empresas extranjeras, tanto asiática como europea. Hoy hablamos de YPF nacionalizada, pero quienes deciden sobre los recursos son siempre extranjeros.
Y no solamente pensaba en esta autonomía nacional petrolera, sino también en una alianza continental energética. Para 1928 era un concepto muy fuerte, muy tremendo, alianza continental energética. La idea del yacimiento petrolífero, Fiscales, fue la primera empresa estatal que se reconoce en el mundo, salvo la Unión Soviética, que había estatizado todo, pero bueno, era una concepción ideológica distinta. Sacando el caso de la Unión Soviética, ningún otro país tenía desde el Estado una empresa particular. Uh-huh. Y YPF se convierte en la primera empresa que obviamente da ganancias y que fue imitada por México, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, y Colombia quedó a mitad de camino. Cuando estuvo invitado para dar una charla y exponer sobre la experiencia de YPF en Colombia, hace mención Mosconi que estos colombianos eran unos cobardes porque no se animaban a romper con la relación de dependencia con Estados Unidos. Claro. 1927-28, y no ha cambiado mucho la relación de Colombia con Estados Unidos. No, y cuando apareció un Gaitán, fíjate cómo terminó, ¿no? Siempre la dependencia. Y lo terminan asesinando. Sí. Lo terminan asesinando. Buenísimo el aporte de Luis Gote, dice Juan Manuel Núñez Lencinas. Qué potencia, Luis Gote, métanle nomás, sigan así, changos, dice desde Santiago del Estero Marisa Figueroa, y manda saludos. Mira. Bueno, muchísimas gracias por el aliento de los compañeros. Es que todo esto uno se lo debe a los compañeros. Vos fíjate, hago un paréntesis. Sí. He tenido la posibilidad de viajar y de recorrer gran parte de la Argentina, sobre todo lo que es el centro y norte y el NEA, ¿no? Y tenemos una gente, un pueblo maravilloso. Juan, es extraordinaria la calidad, el afecto de la gente. ¿Cómo no te va a esmerar? Te va a sacrificar estando horas y horas y trasnochando, leyendo, buscando información, o peleándote con todos estos gorilajes o antipatriotas que existen, como Fernando Iglesias, como Milei. Pero perdón, gorila era Mariano Grondona, que tenía una formación académica. Fernando Iglesias, Fernando Iglesias ni como gorila, es un simple tonto. Es verdad, le dé el precio. A ver, no se le debe llamar a cualquiera gorila. Gorila era Bernardo Neustadt, era Félix Luna, era, Hugo Gambini era un gorila. Pero tenían formación. Estos son unos truchimanes. Hoy no los tenemos, y nos tenemos que enfrentar contra ellos. Mirá cómo mayores Mirá cómo nos elevaban la vara esos tipos. Mirá, hoy tenemos a Fernando Iglesias, no podemos ni sentarnos a hablar. Qué interesante la propuesta, felicitaciones, dice Ana Catalina, y también en Bahía Blanca escuchándonos. Bueno, gracias explotaron los mensajes, ¿viste, Luis? Prendió la idea. Te quiero preguntar antes del cierre del programa, y les decimos a la gente que nos está escuchando que Luis Gote va a estar el último viernes de cada mes, de acá a fin de año, hablando de todos estos militares intelectuales que formaron a Perón también en su pensamiento. Entre Mosconi y Perón, ¿hay encuentros? ¿Hay charlas? ¿Hay intercambio de cartas? No, entre Mosconi y Perón, por lo menos que quede registrado, no. Cuando Perón asume el gobierno, ya Mosconi había muerto, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente que la obra de Mosconi queda y también sirvió para que Perón pueda desarrollar las políticas que implementó en su gobierno, ¿no? Porque teniendo YPF a su cargo del Estado y teniendo los recursos energéticos además del Estado, fue fundamental para esto. Digamos que Mosconi allanó el camino de Perón hacia su gobierno, pero no hay referencias de que Mosconi haya tenido relación con Perón, y tampoco lo creo, ¿no? Porque Mosconi cae junto al gobierno de Irigoyen, fue apresado, vos fíjate la ironía, ¿no? Fue acusado de comunista Mosconi. sí, era muy sí. Claro, porque a él se le ocurrió nacionalizar YPF. Es más, Mosconi le había pedido primero a Alvear de constituir una especie de sociedad-estado con intereses privados. Pero cuando ve la situación del anglo-persa, en lo que hoy es Irán, se dio cuenta que los ingleses siempre influían dentro de los gerentes de la petrolera iraní en aquel momento. Entonces él no quería eso. Entonces dije, no, vamos por todos y estatizamos.
Y cuando cae con el gobierno de Irigoyen fue apresado. Y Perón fue parte también de alguna manera dentro de la fuerza de Uriburu, de la caída en el derrocamiento de Irigoyen. Pero bueno, a Perón lo manda justo a espiar a Uriburu para ver qué iba a hacer Uriburu con respecto a la petrolera YPF. Vos fíjate que Uriburu pone a su lado a 2 ministros de la Firestone, de la fábrica de neumáticos que se había instalado en Argentina hacía 2 años, para desguazar YPF, que después, bueno, no lo pudo concretar, después ya lo hablaremos. Pero después, bueno, a los pocos años, a 2 años, 3 años, muere Mosconi de presión alta, o lo que se conoce como ACV, ¿no? Claro. Pues fíjate que murió sin vivienda, había tenido un crédito del banco hipotecario y no logró pagar el crédito hipotecario, ¿no? Quiero decir con esto, fortuna manejaban con YPF, imagínate lo que recaudaban, y el tipo era tan honesto que no tocó un peso al respecto. Sin duda, otra época. Luis, se me fue el programa por hoy, pero vamos a volver en el último programa de noviembre para seguir con una más con respecto a Mosconi. ¿Dejó algún tipo de bibliografía, dejó algo que se pueda conseguir con el pensamiento de él? Y tenés un libro que es el más importante, que es El petróleo argentino 1922-1928. Mirá, hay que conseguirlo, pero, compañero. ¿viste? Sí, Mercado Libre, perdón por la sí, no pasa nada, pero no pasa nada. Siempre, viste, hay alguno que está vendiendo parte de su biblioteca y lo puedes encontrar así, porque al igual que los distintos militares que han escrito, no se consigue nada, Juan, ni siquiera de Manuel Sabio, ni siquiera de Brigadier San Martín, nada de ello. Repetir el nombre del libro de Mosconi. Te había dicho El petróleo argentino 1922-1928. Ahí está, compañeros, a buscarlo. Mercado Libre es una buena opción siempre para conseguir este tipo de bibliografía. Luis, se me fue esta primera entrega, que seguramente va a seguir en 2023, por supuesto, porque nos van a quedar un par de programas, pero ya lo tienen acá, a Luis Gote, y vamos a seguir repasando el pensamiento de estos prohombres realmente monstruos que, como además pueden apreciar en lo que nos narra Luis, además de estadistas y hombres que manejaron empresas del Estado y con toda su inteligencia, murieron pobres, que eso todavía los enaltece mucho más. Luis, gracias, nos encontramos en el 4º programa de noviembre, dale. No, gracias a vos por la invitación de tu programa y saludamos también a los oyentes y por los saludos que nos han dejado. Un fuerte abrazo a todos ustedes y seguiremos trabajando en pos de la patria y del peronismo. Claro que sí. Abrazo fuerte. Luis Gote, ahí está, charlando con nosotros y siendo parte de este Historias del Peronismo número 57. Hoy iniciamos este camino para conocer a aquellos militares, porque una cosa fueron los milicos del 50 y del 70, y otra cosa son los militares que honraron el uniforme que tenían puesto y trabajaron por la patria. El próximo viernes los espero, porque todavía hay mucha historia del peronismo para conocer. Chau.